Muy buenas noches para todos. Esta noche tendremos un conversatorio muy especial. Muchas gracias por unirse. Gracias por unirse a esta cita semanal que estamos teniendo. Por favor, nos cuentan de dónde se están uniendo, de qué partes del país, de qué partes de Latinoamérica. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bueno, excelente, Feliz excelente. cumpleaños. Muchísimas gracias, Javier. Aquí Ahorita cuando haya más llevamos. gente, aprovechamos y le cantamos el feliz cumpleaños. Muchas Hay que gracias, muchas. prepararnos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, qué bueno. Entonces, conexión perfecto, ¿verdad? Sí, hasta ahora sí. Sí, conexión muy bien. Qué bueno, Javier. ¿Cómo Estoy va? aquí con problemas de luz. No sé cómo esté ahí. No, yo creo que está bien, creo que está bastante bien, Javier. Te vemos bastante bien. Te vemos bastante bien. Qué bueno que podemos cuadrar todas las cosas para que este sea un conversatorio, sea un éxito. Entonces, no sé, se nos están uniendo amigos de todas partes del país. Sí, claro, ahí nuestro amigo Albert de Hacienda San José dice no trabaje, más bien celebre. ¿O cómo es el tema? Celebre, no cumpla. Amigos desde Cartagena, qué bueno. Desde Arauca, que se están uniendo esta noche. Nuestro socio y amigo Arpidio de Ganadería Manantiales, muy buenas noches a todos. Teriogen, Jorge, qué gusto que te unas. Amigos del Brasil, amigos de Valparaíso, Caquetá. Qué bueno que estemos esta noche otra vez todos conectados, cumpliendo esta cita. Barranquilla. Nos encanta que nos cuenten de dónde se unen, de Boyacá. Qué bueno. Desde Pasto, Nariño, Diego, muy buenas noches. También se unen nuestros amigos de Ganadería Santa Elena en la Sabana de Bogotá, amigos de Chile, Lisette Feris, qué bueno que te unes desde Cartagena. Y pues bueno, desde Chiquinquirá, mire Javier, su tierra, su barra, eso vemos mucha gente Qué desde bueno. Chiquinquirá, Desde Boyacá, Ocaña. así es, Montería. Entonces, para esta noche el formato que vamos a seguir es el formato que hemos venido trabajando, formato tranquilo, un formato relajado, un formato donde vamos a discutir un poco de todo, pero principalmente eh, aprovechar la experiencia de una de las personas que más hoy en día representa y aboga por nosotros los productores de leche en Colombia, una persona, un gran amigo. Y bueno, entonces son las 8 en punto de la noche. Muchísimas gracias por unirse esta noche a esta nueva versión de nuestro conversatorio. Realmente para nosotros es un gusto, es un honor que todos ustedes se conecten desde diferentes partes del país, Latinoamérica, Centroamérica, y pues bueno, eh, por favor nos confirman que nos escuchen bien, porque yo escucho perfectamente a Javier, veo que hay alguien que de pronto no tiene sonido, pero me gustaría que por favor alguien de los que están perfectos ya nos están confirmando que nos escuchan bien. Entonces, bueno, me permito presentarme, mi nombre es Francisco Rodríguez, soy cofundador de Colganados en Colombia, de Colganados Genetics en los Estados Unidos. Nuestra empresa es una empresa familiar que se dedica a la producción de leche, a la producción de genética. Nuestro propósito en Colganados es contribuir con la transformación de la industria lechera tropical, de ser una industria artesanal a ser una industria profesional y una industria sostenible. Y bajo esa premisa, cada 8 días, los miércoles a las 8 de la noche, invitamos a diferentes amigos, a diferentes líderes
ganaderos y gremiales a que compartan con nosotros todas sus experiencias, a que compartan con nosotros todo ese liderazgo. Y en la noche de hoy tenemos a una persona muy importante, no solamente porque es un gran ganadero y un amigo, no solamente mío, sino de la familia y de la familia lechera de Colombia, y sino a un líder gremial que realmente admiro porque ha hecho lo que a nosotros, a lo que muchos de nosotros no le hemos medido, sacrificando aún su vida como ganadero, su vida personal. Y así Javier diga que no, para mí sí es así, porque dejar la finca y dejarlo todo para ir a representarnos a todos nosotros, hombre, para eso hay que tener mucha pasión y un sentido de pertenencia y un sentido social muy grande. Entonces, bienvenido Javier, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Francisco, y pues un saludo a todas las personas. Ya vamos 91 personas conectadas y me parece chéverísimo poder estar aquí cumpliendo esta cita con Colganados y bajo el perfil de Analac, como gerente de Analac. Y pues desearle a Francisco un feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, muchas bendiciones, un abrazo fuerte desde aquí, desde Chiquinquirá. Y pues de verdad que gracias por esta invitación. Me parece fabuloso poder estar en este formato. Yo le decía ahorita, hace unos minutos le decía yo a mi esposa que en este rol de gerente de Analac he estado, he podido estar en reuniones que han superado las 700 personas, he podido estar en televisión, en radio, todo ese tema. Uy, pero le cuento que el solo sentarme aquí me dio más pánico que todas esas anteriores. Sí, realmente es un tema diferente, Javier, realmente es Claro, un tema claro, diferente sí. y hay que romper el hielo, ¿no? Y rompe uno el hielo y a mí un día me dio por sentarme y dije, vamos a ver qué pasa. Y te cuento que la respuesta es increíble. eh, Porque encuentra uno amigos y tantas personas, tantos colombianos alrededor del mundo, tantos amigos de las vacas, de la ganadería en diferentes países y por esta zona, por este método nos conectamos de una manera muy económica y compartimos todos conocimiento y de eso se trata, Javier, de compartir conocimiento, de compartir esta pasión que nos une a todos, que es la producción de leche. Y pues, ¿quién mejor que tú? Realmente te damos la bienvenida como ganadero, como, como, como miembro de esa gran familia que da familia Casa de Lata, pero también como gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Leche de Colombia. O sea, realmente para nosotros es un honor tener a una de las personas que hoy en día representa nuestro gremio en el país, Javier. Y bueno, y pues eh, Javier, entonces vamos a nuestras raíces. Javier, cuéntanos de dónde eres, cuéntanos de tu familia, cuéntanos de esa gran familia Casadelata, porque hay una tradición ganadera muy grande detrás de Javier Ardila. Pues sí, Francisco, esta finca inicia como herencia de mi abuelo Gregorio Mateus. Él es chiquinquireño y él llega, hasta donde yo tengo información, él alrededor del año 37, o sea, alrededor de ese 83 años. Él está en Chiquinquirá y él fallece relativamente joven. Y en el año 67, hace 53 años, mi papá y mi mamá decidieron volver aquí a Chiquinquirá para hacerse cargo de la finca. Y mi mamá pues es la hija de Gregorio Mateus, Alcira Mateus, y mi papá en su momento, su profesión es técnico en telecomunicaciones. Él menciona que cuando llegó aquí a Casa de Lata fue la primera vez que vio una vaca y pues realmente él no conocía de las vacas ni sabía nada, pero pues él se ha enfrentado a muchas situaciones en las cuales él como persona ha trabajado en desarrollarse y en proyectarse como persona y como ganadero. Para ese momento, 2 años después de que nosotros llegamos aquí a
a Chiquinquirá, mi papá empieza a inseminar las vacas y una de las cosas es que la finca, mi papá toma la decisión de ordeñar vacas Holstein y él empieza a buscar a personas y veterinarios de alto perfil para poder cumplir con ese legado de querer ser una finca líder. El primer veterinario que tuvo Casa de Lata es una persona muy conocida por nosotros como profesional y es el doctor Carlos Enrique Stifken, que en su momento le dio las pautas a mi papá para poder iniciar el negocio de Casa de Lata y él empieza a hacerle caso al doctor Stifken, que él es la persona que sabe de ganado, porque como les digo, mi papá nunca había visto una vaca. Y pues también Casa de Lata en el transcurso del tiempo empieza en el año 78 aproximadamente, mm, estrenamos el primer equipo de ordeño de Laval y pues en esa época se llamaba Alfa Laval, después ya cambió de nombre, muchos años después cambió a De Laval y antes de eso, entre el año 70 y el año 77, Casa de Lata la manejó un tío político, el esposo de mi tía, que fue, digamos, que la persona que tampoco sabía nada de vacas, tampoco conocía nada de vacas, pero esa persona aprendió a conocer las vacas y empezó a ver las vacas bonitas y empezó a darle ese empuje a Casa de Lata. En el año 78 él fallece infortunadamente en un accidente en el año 77 y a partir del 78 mi papá vuelve y retoma, a principios del 78 retoma de nuevo Casa de Lata. Pero en todo ese tiempo hicimos silos de montón de lo que conversábamos en días pasados, que era compostaje De de pasto. Kikuyo. Sí. Entonces, digamos, fue una de las experiencias que hizo y mi papá se la pasaba invitando a ganaderos, invitando a personas para que vieran los que él iba adelantando en la finca como tal. También en ese momento pues empieza a hacer los dos ordeños a mañana y a tarde. Pues todas estas cosas que yo les comparto parecen ridículas hoy en día, pero hace 50 años no eran tan ridículas. Eso estaba rompiendo paradigmas y estaba rompiendo muchas de las cosas que hoy en día nos parecen muy normales a nosotros en una ganadería como en ese momento Casa de Lata. Yo me fui a estudiar zootecnia. Mi papá en el año 85 o antes de eso, él le hubo la ilusión de multiplicar el número de vacas de ordeño y monta una estabulación de las primeras estabulaciones digamos, como en la región, pero también en el país. Y se pegó una quebrada terrible, terrible. ¿En qué año fue eso, A Javier? esa del año 85. ¿Ya? Y a eso se suman dos eventos bastante complejos, y es que en el año 85 viene la fiebre aftosa Sabana 85, que fue un golpe mortal para los productores de leche, y después ese mismo año caen las cenizas del volcán Galeras, perdón, siempre me equivoco, el volcán Del Nevado del Ruiz. Ruiz, Nevado del Ruiz, que hizo erupción y acabó con Armero, y esas cenizas volcánicas cayeron en todo lo que fue el altiplano, digamos aquí en Chiquinquirá y Mijaca, y eso nos pegó una reventada terrible. Entonces, se juntaron esos dos eventos, más la endeudada de mi papá queriendo estabular el ganado, y eso fue mortal. Mi papá estabuló el ganado, compramos una sala de ordeño de una marca alemana de color verde y esa sala de ordeño, pues una Westfalia de 16 puestos, toda computalizada, toda súper buena, súper chévere. Eso le daba a uno todo lo que hoy en día vemos, pero ese es el año 85, pero minutos por litros de leche por minuto, temperatura de la leche, bla, 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 toda la cantidad de cosas. Eh, yo llego en el año 91 a la finca a trabajar con mi papá y mi anhelo siempre fue que él me dejara trabajar en la finca y que me soltara la finca porque yo ya era un zootecnista. Claro.
Entonces, pues yo ya me merecía manejar la finca. Mi papá no sabía nada, yo lo sabía todo. El ímpetu de la juventud. Sí, el ímpetu de la juventud. Y entonces yo siempre comparto un chiste y es que el primer puesto que yo tuve en Casa de Lata fue gerente de vallas. Entonces todo el mundo me pregunta, bueno, pero ¿cómo así gerente de vallas? Y yo sí, vaya mi hijo, pague, vaya mi hijo, compre, vaya mi hijo, traje, traiga, vaya, pague, vaya, alcance. Y a mí me empieza ese anhelo de decir, oiga, pero haber estudiado zootecnia, y me di cuenta también que muchas de las materias que yo había visto en la universidad, realmente no le había puesto mucho interés a esas materias y sentí la necesidad de estudiar y de capacitarme y profundizar, digamos, en los temas financieros y administrativos y empecé también a buscar literatura que me hiciera ver la lechería de manera diferente y ver la finca con con una óptica diferente. De ese momento, para mí, yo encuentro un libro, un artículo en industria avícola que se llamaba el método Deming de la calidad. Y entonces me llamó la atención ese método Deming y me puse a estudiar sobre calidad total y me engomé en el tema de la calidad y he pasado por muchos temas administrativos, de marketing, de manejo, de administración, de ciencia ficción. Bueno, le he metido de todo. Pero ha sido interesante poder tener eso. Y le decía yo a mi papá, oiga, yo quiero manejar la finca, yo quiero manejar la finca. Y mi papá me decía, hasta que usted no me demuestre que es capaz, yo no le voy a saltar la finca. Y eso fue muy retador para mí. Y en esas, pues yo ya empecé a trabajar y ayudarle. Y él empezó a soltarme, digamos, todo lo que fue apareamientos de vacas. Y él fue soltando y soltando la finca, soltando la finca. Y yo fui quitándole cosas a mi papá. Y él fue soltando, soltando. Hasta que un día le dije, bueno, ¿qué hubo? ¿Cuándo me va a dar la finca? Yo quiero manejarla. Y me dijo, el 1 de enero de 1995 coge la finca. Y yo, wow, qué chévere. Listo. Sí, claro. Arranqué y dije, ahora sí. Entonces me fui con un amigo que me encontré y le digo yo, oiga, mi papá me va a soltar la finca. ¿Usted se imagina la berraquera? Y me dice mi papá, y me dice él, estaba con sus Con sus whiskies de traguitos. 2 dedos Ajá. en la cabeza y me dice, ¿pero le soltó la chiquera? Y le dije, no. Le dije, no, entonces usted lo que es un pobre, y dijo una grosería. Y eso a mí me impactó. Yo me fui bravo de ahí, me fui bastante ofendido por el comentario de él, pero después me puse a pensar y dije, tiene absolutamente toda la razón. Si yo no administro y no manejo la finca y no tengo esa parte del manejo del dinero, pues realmente no voy a poder hacer lo que yo quiero. Y me puse a seguir estudiando y estudiando y estudiando hasta que le empecé a demostrar que yo podía también administrar el tema del dinero y al cabo del año él ya me soltó también la chequera. Y en el ímpetu de la juventud, Francisco, dije, en 3 meses volteo la finca. En 3 meses ya le Hago lo que doy mi papá toda no la ha hecho en vuelta. 20 años o lo que Eso, sea. voy a Eso, hacer todo lo sí. que mi papá no ha sido capaz de hacer. Llevo 25 años y todavía no lo logro, Francisco. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, Javier, pero tú dices que Eh, no lo logras, sin embargo, Casa de Lata es una ganadería, incluso nosotros tenemos de tu genética en nuestra finca y de las mejores vacas que tenemos son vacas que vienen de las sangres de Casa de Lata. Y Casa de Lata es una ganadería referencia. Muchas de las personas que trabajan no solamente en temas de nutrición o en temas de administración, pero incluso amigos que hacen apareamientos en ganaderías, que hacen programas de selección y demás, admiran mucho la genética de tu ganadería. Javier, entonces yo creo que en esos 25 años has hecho una que otra cosa realmente importante porque algo lleva el sello Casa de Lata. Cuéntanos cuál es ese sello de Casa de Lata. Si tú pudieras hoy resumir
corto, ¿qué es Casa de Lata hoy y por qué Casa de Lata se diferencia? Cuéntanos un poco de la Casa de Lata de hoy. Bueno, yo pienso que Casa de Lata como tal se enfocó cuando yo era niño, mi papá en el año 70 se fue a ser distribuidor de Purina. Y Purina tenía 5 cuadritos. Ujú. Y esos 5 cuadritos representaban cada uno un tema. Y en ese momento le decían a uno, oiga, animales de calidad. Entonces, cuando yo me puse a trabajar en el tema de Casa de Lata, yo dije, bueno, animales de calidad. Mi papá escogió la raza Holstein, sigo por la raza Holstein. Y me dediqué a inseminar vacas con los mejores toros disponibles del momento. No lo máximo, pero digamos como dentro del rango de los mejores toros, entre los 10 mejores toros, escogía toros que pues hoy en día son importantes en la raza, como digamos en su momento Blitz, Mogul, Planet, Mogul, tenemos a Dorsey, tenemos a Roy, a toros que digamos han dejado huella en las vacas y eso es lo que hemos trabajado. Entonces, arrancamos con animales de calidad. Empezamos a trabajar y creemos en que la alimentación es fundamental para que las vacas den leche y creemos que nosotros tenemos que darle pasto, pero un pasto nutrido y para poder alimentar ese pasto, pues hay que hacer análisis edáficos, hay que hacer análisis foliares y balancear de alguna manera ese pasto para que se vuelva funcional, fumigado a tiempo, con unas fertilizaciones foliares y con unas fertilizaciones también edáficas para mejorar ese pasto y todo el tema cultural de desbrozadoras, renovador de praderas, todo ese tema. Y también utilizar en la alimentación un concentrado de élite para producir la leche que se requiere y sacar ese potencial que en este momento y desde hace 30 años estamos utilizando concentrados de finca como tal. En el tercer tema, tercer cuadrito, está la sanidad y pues la sanidad tiene que ver con toda esa información de las vacunas a tiempo, de unos programas de vacunación y de todo ese tema. Y pues la palpación mensual que no falta y ojalá siempre, o sea, Casa de Lata siempre ha tenido muy poquitos veterinarios en lo corrido de los 50 años, ha tenido muy pocos cambios de veterinarios, pero siempre ha tenido los mejores veterinarios de su momento. El doctor Jorge Zambrano es el que hoy en día nos atiende a nosotros como veterinario y pues él es una persona que tiene, dijo el doctor Cotrino, si él no es con todos los títulos que ha hecho y todo lo que ha estudiado, no hay ninguno. Exactamente, sí, el doctor Jorge es Eh, una persona muy querida, además de un gran profesional. sí, en el tema de registros, pues tenemos que trabajar en registros y registros es el número de la vaca, el papá, la mamá, la producción, el servicio, el calor, la palpación, los tratamientos, todo lo que tiene que ver desde las vacas, pero no solo, además de eso necesitamos cuánto llovió, el peso de las terneras, si la ternera no ganó, qué se debe hacer, cuánto pasto me produce a mí la finca, porque yo pongo pasto a las vacas lo pongo una vez al día, contrario a todo lo que me enseñaron en la universidad, y lo pongo siempre con aforo. Entonces, y el aforo no es de hace un año, sino nosotros llevamos 20, 30 años aforando siempre los potreros antes de entrar a la finca. Y también necesitamos orden en que se genera una orden de pedido, una factura, no recibimos cosas que nos lleguen con remisiones, todo el tema de contabilidad desde el punto de vista de saber cuántos litros produce la finca, qué precio, el costo de producción de un litro de leche, el costo de producción de una novilla, y todos esos daticos pequeñitos que son tan importantes para la toma de decisiones de su momento para una finca como tal. Esos son software que nosotros, inventarios de los insumos, proyecciones de inventarios, y en esos registros pues le demanda a uno una buena cantidad de datos. Y en el manejo pues es el quinto cuadrito
de esa De esa matriz. que es el manejo, de esa matriz que es el Correcto. manejo. Y en ese pues tenemos importantísimo y sin lugar a duda es el equipo de colaboradores que yo tengo aquí en la finca, un Julio Villamil que ha trabajado conmigo 30 y pico de años, es fundamental, o sea, esta labor de Analac no la podría yo hacer si no tuviera esos segundos y esos brazos derechos e izquierdos al lado mío apoyándome, porque sinceramente, Francisco, si yo no pudiera tener y contar con el apoyo de esas personas que son juiciosas, responsables, que hacen su tarea y que, digamos, uno como jefe y gerente de Casa de Lata no está, tiene que estar encima de ellos para que hagan las cosas, pues eso es satisfactorio poder contar con ese equipo de trabajo tan importante en la finca. Y todas esas personas que trabajan conmigo se están capacitando permanentemente. Yo me voy a todas las reuniones a las que me invitan, siempre me llevo al administrador de mi finca, Julio, y él siempre es el, se burlan de él cuando le dicen, oye, es que usted siempre anda con su guardaespaldas. Y yo, pues sí, chéverísimo, a mí me gusta estar con él porque pues él está aprendiendo, él está escuchando lo que estamos haciendo. Siempre estamos en reentrenamientos, por ejemplo, en el tema de rutina de ordeño, una empresa como Mare nos presta a nosotros el reentrenamiento en esa rutina de ordeño y una genética selecta nos ayuda a nosotros cada 6 meses en el reentrenamiento de las personas para la detección de calores, porque aunque uno cree que ya se la saben, resulta que ellos todos necesitamos reentrenamiento. Y pues la consistencia, yo pienso que en el manejo es ser consistentes en las metas que uno se ha puesto. Y lo que le digo, nuestra consistencia fue vaca Holstein y nos hemos ido con las vacas Holstein. Hemos evitado las modas de la Jersey, de la Pardo Suiza, del Angus. Bueno, yo tengo una Pardo Suiza, tengo muestras de animales, pero no es el negocio, no es el globo en general. Y siempre nos mantenemos nosotros muy consistentes en la marca del concentrado, en la marca del sal. Con Nutrir, llevamos más de 20 años con la sal de Nutrir, con Finca 30 años, vendiendo la leche a nuestro cliente como Alpina hace 28 años, con genética selecta hace más de 20 años estamos apareando las vacas, con Mare, que es el proveedor de insumos, más de 10 años, con Spin que nos entrega y hacemos trabajos con Spin, llevamos más o menos también casi 10 años trabajando con ellos. Y todo ese manejo y todo eso siempre se ha encaminado al respeto con las personas, a evitar los gritos, a evitar las groserías, a evitar los malos tratos. Y ese manejo también yo compartía con ustedes hace unos días un manejo que yo tengo en la finca y es que 1 hora a la semana yo trabajo un tema que se llama los 4 principios que transformarán su nación con todos los trabajadores de la finca. Con el tema de coronavirus ha sido difícil poder continuar con esa labor, pero realmente nosotros sí creemos que grano día a día colocamos, semana a semana estamos colocando un ladrillo alrededor de las cosas. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros como Casa de Lata, dijo Francisco de manera resumida. Bueno, no, realmente, Javier, en las oportunidades que he tenido de interactuar contigo, eso me ha llamado mucho la atención. El tema, tú te tomas el tema del gerenciamiento no como un tema inmediato, sino es una filosofía, es la cultura de Casa de Lata. Y es un tema muy importante porque creo que en Latinoamérica y en nuestros países de lo que más adolecemos es eso. Y es precisamente, se dice que un líder es un gran líder cuando la empresa o la organización ya no lo necesita. Cuando ya no te necesita, quiere decir que tu labor se ha hecho también y creo que es exactamente eso que tú estás diciendo. Y no es coincidencia para los que nos están viendo esta noche y nos sintamos orgullosos del líder que nos representa, porque ya en un momento vamos a hablar de ANALAC, de la Asociación Nacional de Productores de Leche. En el año 2007, ANALAC se ganó el premio a la ganadería de Casa de Trópico Lata. Alto, Casa de Lata, se ganó el premio a la mejor ganadería de Trópico Alto, entregado por el Fondo Nacional del Ganado,
Cuéntanos un poquito de ese momento, porque yo recuerdo en el 2007, cuando yo estaba hasta ahora empezando a pensar en mi proyecto ganadero con mi familia. Cuando yo escuché esa noticia, hombre, ¿quién es ese señor? Yo quiero conocerlo. Yo era muy joven, mi papá obviamente te conocía, pero pues yo era hasta ahora recién salí de la universidad, o sea, yo era el Javier Ardila del año 85, en esa misma situación que tú estás, que cuál es mi proyecto, qué voy a hacer. Y yo estoy seguro que muchas de las personas que están acá escuchándonos el día de hoy pasan exactamente por la misma situación. ¿Cómo, cuál va a ser ese papel que voy a jugar en mi familia, en el proyecto, en la finca? ¿Cómo le muestro a mi papá que sí puedo? ¿Cómo le demuestro que yo puedo, que vamos a poder salir adelante? Cuéntanos un momento, un poco de ese momento de gran satisfacción que tú has tenido cuando recibiste ese reconocimiento, Javier. Bueno, ese es el premio, como dicen, 5 minutos de gloria y para ese momento fueron ya más de, no sé, como 43, 40 años de trabajo ininterrumpido, porque pues yo no puedo llegar a decir que eso fue un éxito mío. Digamos que yo ya a ese momento yo llevaba un tiempo administrando la finca, pero las bases y todo lo que había construido mi papá, pues realmente fue lo fundamental en la filosofía que él siempre le ha impuesto a las cosas y en el ejemplo que él siempre ha dado. Entonces, pero Francisco, un tema curioso respecto al tema de mi papá. Mi papá entregó la finca el 1 de enero del 1995 y él jamás volvió a entrar a la finca. Nunca más. Él no volvió. Él nunca me ha dicho, oiga, la cuerda está suelta. ¿Por qué vendió esa vaca? ¿Por qué compró ese semen? El tipo se desentendió completamente y dice uno en su momento chéverísimo, ¿no? Pero ese voto de confianza, uy, de verdad, Claro. hoy en día yo me pongo a pensar y soltarle la finca a un pelado bueno, en esa época, ¿no? De 30 años era jovencito, de 30 años fue un reto para él y también soltarlo. O sea, mi papá cuando suelta Casa de Lata, mi papá tenía 57 años. O sea, uno dice, tampoco era Muy tan viejo joven, mi papá como exacto, para muy pensar joven. que él estaba. Y él me ayuda a mí. Yo le digo, necesito que me ayude con tal máquina que se me varó, necesito esta motobomba, necesito que me desbarate este motor. Él le hace, jala todo, pero él jamás se volvió ni siquiera a controvertir una orden, ni controvertir una directriz, nada. Él simplemente entregó y soltó, que eso no es fácil para los No es papás, ¿no? fácil, ni en Muchos nuestra papás, cultura, ni en nuestra cultura. los papás le dejan agarrar, pero no sueltan. Eso es complicado, ¿no? Correcto, Javier. Pero Pero bueno, ese momento, Francisco, llega bastante, algo muy curioso. Un amigo aquí de Chiquinquirá, Ernesto González, me dice, oiga, Javier, yo creo que usted podría hacerse a este Premio Nacional de la Ganadería José Raimundo Sojo Zambrano del Fondo Nacional del Ganado. ¿Por qué no se presenta? Le dije, ¿y cuándo hay que presentar los documentos? Me dijo, hoy antes de las 4 de la tarde. Le dije, pero hoy antes de las 4 de la tarde yo no alcanzo a tener eso. Me dijo, yo creo que usted sí tiene todos los requisitos. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene? Sí, 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 sí. Listo. Hice todo el paquete de documentos, los presenté. Vino una auditoría, hizo todo el tema y pues, oh sorpresa, cuando me llaman y me dicen, oiga, usted está dentro de los finalistas para ese premio y fue en el Museo Nacional en Bogotá. Esa estatuilla me la entregó el presidente Álvaro Uribe Vélez y pues eso estaba lleno de ministros y de viceministros. De verdad que uy, yo nunca había sudado tanto como ese día, Francisco, de la y hoy, emoción. y hoy. Y bueno, hoy no he sudado, gracias a Dios. Estuve nervioso, pero no he sudado. Cuando empiezo a sudar, eso me derrito. Pero fue muy satisfactorio, de verdad que fue emocionante, porque, como le digo, fueron 5 minutos de gloria, pero fueron 20, 30 años, 40 años atrás de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de siempre querer hacer las cosas bien desde el principio. Y es eso, Javier, lo que realmente yo creo, y exactamente, esto creo que nadie se lo está esperando porque
Ya hasta me toman del pelo con el tema de la copa de vino, pero en el nombre de todos los ganaderos y realmente vamos a celebrar esta noche con leche porque es el momento de nosotros los productores de leche, Javier. Salud. Salud, Francisco, feliz cumpleaños y muchas bendiciones, Francisco. Muchas gracias. Y Leche de esto la no finca, es, ¿no? Esta no es eh, leche pasteurizada, esta es leche de mi finca, de mis vacas. esta es leche achocolatada, ultrafiltrada. Bueno, salud. Bueno, Salud. entonces, estamos hablando de leche, estamos tomándonos un delicioso vaso de leche, porque en estos momentos es cuando Javier pasa a una nueva etapa, y es la etapa de un líder gremial. Y yo creo, Javier, que eso a ti te pone un sello diferente, porque una cosa es cuando un líder gremial le han contado una historia y la repite. Otra historia es cuando ese líder la vive todos los días y como tú lo has acabado de mencionar, viviste una crisis, viviste dos crisis, has vivido todas las experiencias por las que pasamos todos los productores. Suele. ¿Cómo fue ese paso, Javier? Y cuéntanos por qué Analac, quién es Analac, para todas las personas que nos están escuchando esta noche, y ese paso y esa decisión de pasar de ser un ganadero a ser el representante de los ganaderos ante los diferentes entes gubernamentales del país. Analac tiene una historia de hace 63 años, Francisco. Es de los primeros gremios de productores que se crearon en el país. Yo personalmente hago un paréntesis aquí y yo cuando a mí me dicen a qué se dedica usted, nunca menciono la palabra ganadero. Para mí, yo, para mí y en mi concepto yo soy es un productor de leche. Ganadero es el que tiene ganado de ceba y engorde y yo soy un productor de leche. Entonces yo siempre hago esa diferencia y Analac pues es la entidad que desde el año 56 está representando los intereses de los productores de leche. Luego, años después, vienen otras asociaciones y federaciones que representan los intereses de otros ganaderos. Pero Analac es la que está creada como la Asociación Nacional de Productores de Leche. Esta Analac, ¿qué es? Es la asociación que representa esos productores de leche ante el Estado, ante la industria y ante entidades internacionales, como en su momento cuando nosotros estuvimos en el TLC con Nueva Zelanda, tuvimos entrevista con la embajadora de Nueva Zelanda, poniéndole nuestro punto de vista como productores de leche frente a esa amenaza. Analac es una asociación autónoma, se nutre de los recursos de sus afiliados y es autónoma en sus decisiones, es autónoma en todo el tema de, de manejo y pues también eso dentro de Analac están grandes productores, medianos productores y pequeños productores. Tengo una anécdota curiosa con el tema de los pequeños productores y es que a mí un día íbamos para un evento en el Nogal con, con el presidente de la República de ese entonces y me entra una llamada y me contesta, me llama un señor y me dice, usted no me conoce, yo soy un ganadero del norte del valle, mi nombre es Helber Gardiazabal, pero yo no produzco gran volumen de leche, produzco 60 litros de leche al día. Lo he escuchado a usted en el radio, lo he leído, lo he seguido y yo quiero y deseo afiliarme a Analac. Y yo quedé sorprendido porque creo que ustedes como Analac están representando mis intereses y yo no puedo aportarles muchos millones, pero sí quiero colaborar con Analac. Y esa ha sido algo de las cosas gratificantes de Analac como tal. Analac pues tiene una junta directiva que rota cada 2 años y es de productores de leche. Nosotros, por ejemplo, si un veterinario quisiera acceder a Analac, tendría que tener un registro único de vacunación para poder
para poder ingresar a la asociación. Si no tiene un registro único de vacunación, no podría entrar porque necesitamos es que sea productor de leche. ANALAC, ante todo, se diferencia de otros gremios, es porque somos una familia de productores de leche y dentro de esa libertad de financiamiento digamos, de autonomía, eso nos ayuda a nosotros a tener unos criterios completamente libres, tener libertad en dar nuestras opiniones sin tener miedo a que me quiten o a que me pongan o a que me digan, porque dependemos de nuestros propios recursos, entonces eso nos da un libre pensamiento que es importante porque muchas veces las decisiones a veces no son tan libres como uno quisiera en este tema gremial. ANALAC como asociación por ley tiene el vínculo de participación en las juntas directivas del Consejo Nacional Lácteo, que es donde está la cadena láctea, donde están cinco actores de lo que se llama la parte privada y la parte de gobierno. Entonces está la ANDI, está Soleche, está ANALAC, está Fedegan y está Fedecoleche. Y en la parte gubernamental está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio Exterior. Y hay otras Javier, entidades una que pregunta. también acompañan. Este momento es bien importante porque los productores de leche de todos los países, hay una cosa que la juventud hoy en día, y cuando digo la juventud, incluso me incluyo yo, porque a pesar de que hoy estoy cumpliendo 36 añitos, 36 años más joven, hay una apatía por la política. La política no es mala, realmente la política no es mala. Lo que es malo es muchas veces cómo se ejerce el ejercicio político, pero la política realmente es la forma de poder plantear nuestras ideas y las directrices de cómo poder llevar a cabo un país o cómo poderlo llevar adelante. Tú acabas de mencionar unas entidades gremiales que hacen parte de todo del Consejo Nacional Lácteo, que hacen parte de todo este ecosistema de la producción de leche. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros a quién representa Fedecoleche, a quién representa Fedegan, a quién representa la ANDI, a quién representa ANALAC? Porque me parece que es bien importante que los ganaderos conozcamos cuál es nuestra representatividad realmente y qué es lo que hace cada uno de ellos, cuál es su propósito. Bueno, en el Consejo Nacional Lácteo está Asoleche, que es la Asociación de los Procesadores de Leche, donde están las industrias y es más, nuestros clientes a los cuales les vendemos la leche, donde está Alpina, Alquería, Gloria y otras empresas más de orden nacional. No están todas las industrias, pero están en su gran mayoría y es la que acoge a esa industria. El ANDI es la Asociación de Industrias. Entonces, en la ANDI están aquellas personas que es la misma industria, pero a través de ANDI, porque la ANDI tiene una cámara de la leche, entonces ellos tienen en la ANDI, tienen esa posición y ellos están en el Consejo Nacional Lácteo que representa a la industria, o sea, los grandes industriales. En esa está Nestlé, creo que está Parmalat también. No estoy bien seguro de las personas, pero se repite Alpina, se repite Alquería y algunas de las mismas industrias que están en Asoleche también están en la ANDI. Entonces, ANDI y Asoleche, para ser claros, ANDI y Asoleche representan a nuestros clientes, que es la industria. La industria, sí. Los procesadores, la industria procesadora. Fedecoleche es la Federación de Cooperativas y en esa están las cooperativas que procesan leche y en ese momento está Colanta, que es cooperativa, y otras cooperativas también que representan, que están en Fedecoleche. Entonces, Fedecoleche, digamos, pues Fedecoleche, la visión de Colanta es más bien como la asociación de productores
que llegan a la transformación, pero igual ellos procesan leche. Está FEDEGAN, pues que es la Federación Nacional de Ganaderos, que representa los intereses de los ganaderos que producen carne. Y está ANALAC, que es la Asociación Nacional de Productores de Leche, que es la que yo hoy en día represento. Ok, entonces tenemos ANALAC, tenemos FEDEGAN, tenemos Fedecoleche. Y en Fedecoleche Sí, sí. principalmente están aquellas cooperativas de integración vertical, que es Sí, sí. algo en lo que realmente nosotros valoramos. Son aquellos ganaderos pequeños, medianos o grandes que se unen para llegar hasta el procesamiento. También algo muy, 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 muy importante. Ok, Javier, entonces ya entendiendo cómo funciona y cómo se unen y cómo se agremian, ahora, ¿qué pasa del lado del gobierno? ¿Cómo vamos nosotros y hacemos las propuestas al lado del gobierno? ¿Cómo es esa interacción, Javier? Bueno, en el tema del Consejo Nacional Lácteo es la cadena, es la cadena. Estamos el eslabón de productores, el eslabón transformador y el eslabón de gobierno. Ese Consejo Nacional Lácteo es un organismo que es consultor del gobierno nacional para temas de política lechera. El Consejo Nacional Lácteo ha tenido sus subidas y sus bajadas dependiendo del gobierno de turno. Entonces, hay gobiernos que le hacen fuerza a que el Consejo Nacional se reactive y hay gobiernos en los cuales no dejan que funcione. El Consejo Nacional Lácteo en el gobierno del presidente, finales de del gobierno Santos, pero gobierno Santos es un mes antes de que se acabe Santos, empieza a trabajar con el gobierno que sí hemos tenido, digamos, desde el Consejo Nacional Lácteo, poder llegar a tener una interrelación mucho más fluida en el Consejo Nacional Lácteo y el gobierno como tal. El Consejo Nacional Lácteo se reúne el primer viernes de cada mes y pues ahí evaluamos todo lo que es la política y estamos tratando de organizar muchas de las metas que nos hemos propuesto, porque digamos, como les digo, ha habido cosas que se han atrasado y pues estamos haciendo como ese consenso. El Consejo Nacional Lácteo sugiere al gobierno nacional y el gobierno nacional es discrecional de los consejos que se le den o no se le den. Ese es el tema en el Consejo Nacional Lácteo. En el otro tema, ANALAC por ley forma parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado y el Fondo de Estabilización de Precios, que es la que maneja los recursos de la parafiscalidad que nosotros aportamos como productores de leche y que también aportamos nosotros como productores de carne cuando nuestras vacas salen de descarte, pues también aportamos a eso. Y los terneros recién nacidos que también están aportando al Fondo Nacional del Ganado. Entonces, esos recursos se nutren de esa parafiscalidad y esa parafiscalidad pues tiene una vocación muy clara que es el tema del control contra fiebre aftosa, que yo creo que desde el año 85 y toda la creación de estas leyes que soportan la creación del Fondo Nacional del Ganado, pues han sido importantes porque si no hubiera sido por ese tema y esa administración de la lucha contra la fiebre aftosa, yo creo que estaríamos como un país vecino de la parte. Sí, correcto. Entonces, Javier, Ajá. bien importante este tema. El Fondo Nacional del Ganado. Entonces, están las agremiaciones que nos representan, entendiendo cómo, esto es bien importante, y yo invito a todos los que están unidos esta noche, vamos a hacer una sesión de preguntas al final, pero yo sí invito a los productores de leche de Colombia que entendamos muy bien cómo es que funciona el tema de la política lechera. Hay que entender la política lechera. Muchas veces nos quejamos, no, es que el gobierno no hace nada por nosotros, no, es que el crédito agropecuario, pero si no conocemos, si no nos interesamos por conocer cuáles son nuestros canales de comunicación, si no nos interesamos y simplemente estamos aportando con la parafiscalidad por cada litro de leche o por cada kilo de carne y solamente criticamos, pues obviamente, ¿cómo aportar? Mejor dicho, la invitación no es a criticar, la invitación es a aportar, la invitación es a sugerir, es Uh-huh. a participar. Entonces, Sí, perfecto, ya sí. entendemos la representatividad de los ganaderos y de la industria.
Ahora, resulta que de cada litro de leche y de cada kilo de carne hay una plata que se va a un fondo que se llama el Fondo Nacional del Ganado. Ese Fondo Nacional del Ganado tiene una junta directiva. ¿Quiénes están en la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado? ¿Cómo deciden cómo se gastan el dinero de la parafiscalidad? Eso está básicamente por ley. O sea, de los casi 100.000 millones de pesos que se aportan en leche y carne, donde, pues según la información que nos ha compartido Fedegan, que es el administrador del Fondo Nacional del Ganado, Fedegan recibe un 5% por administración de ese fondo parafiscal. El resto, digamos, de esa plata, un 50% se va para yo no me recuerdo bien los porcentajes porque eso tiene una ley modifica otra. Bueno, más o menos es que el 0,5%, nosotros aportamos en leche el 0,75%. El 0,5% se va para todo el tema de control de aftosa y el 0,25 se va para el Fondo de Estabilización de Precios. Creo que es así. O una parte de esa se va para, bueno, pero eso es lo de menos. De ese dinero que llega al Fondo Nacional del Ganado, lo que es el control de fiebre aftosa, todo tiene que estar encaminado a esa erradicación. Y esos recursos se han venido trabajando en que nos llegue a nosotros la vacunación de la fiebre aftosa a nuestras fincas. Ahora, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de que se vacune el ganado contra fiebre aftosa? La responsabilidad es mía como productor de leche, la responsabilidad es mía como productor de carne y como ganadero, productor de leche y productor de carne, porque pues es mi patrimonio el que está en riesgo, es mi responsabilidad, es mi patrimonio, son mis vacas, son mis animales. Y si esos animales no están vacunados y nos viene una fiebre aftosa como nos pasó en el año 85, nuestro negocio queda completamente acabado y se daña todo el negocio que nosotros, que es nuestro propio negocio. Entonces, la responsabilidad en eso, yo siempre he pensado que la responsabilidad de la vacunación no es de Fedegan, ni es del ICA, ni es del gobierno. No, la responsabilidad primaria es mía como productor de leche y carne. Y obviamente, pues las otras entidades tienen que cumplir con lo que tienen que hacer, como el ICA, verificar que la vacuna sí esté cumpliendo, que la vacuna sí tenga la eficiencia, que cumpla con la cadena de frío, y Fedegan pues tendrá también que cumplir con lo que tiene que hacer como ejecutor de esas directrices para que se cumpla la vacunación. Entonces, una pregunta, Javier. Nosotros los productores de leche, muchas veces quisiéramos tener unos programas genéticos o quisiéramos tener unos programas de mecanización y muchas veces los productores dicen, pero es que ¿en qué se gasta la plata del Fondo Nacional del Ganado? La pregunta es, ¿ese Fondo Nacional del Ganado fue creado única y exclusivamente con el objetivo de llevar a cabo la ejecución de los programas de vacunación? ¿O ese Fondo Nacional del Ganado tiene recursos que se asignan a otros proyectos adicionales? ¿Cómo es de pronto ese porcentaje? Esos porcentajes, yo no soy el experto en manejar eso, Francisco, porque, Ok. pero la prioridad es la vacunación. Y hay unos dineros que se aprueban y se dan directrices para hacer una extensión, para llegar al campo con unos programas, pero esos programas tienen que también tener unas cofinanciaciones y tienen unos recursos para poder hacer algo de extensión rural. Pero la verdad es que si nosotros queremos ser competitivos a nivel internacional y queremos ser un país que esté en las grandes ligas y que podamos exportar material genético, que podamos exportar toros, que podamos exportar semen, que podamos exportar leche, que podamos hacer cualquier tema con temas lácteos, tenemos que estar libre de aftosa. Ojalá, libre de aftosa sin vacunación. Entonces, ese trabajo que hemos venido haciendo desde el año 85 con esta creación del fondo, yo creo que es importantísima en respaldar nosotros
la vacunación de la totalidad de nuestros animales, no solamente unas cosas. Muchas personas dicen, bueno, es que se me murió una vaca, pero cuando llegue la fiebre aftosa no se le va a morir una vaca, sino se le van a morir muchas. Y se me bajó la leche. Sí, pero si llega la fiebre aftosa no se le va a bajar la leche un poquito, se le va a bajar mucho tiempo y se le van a morir muchas vacas. Y muchas personas dicen, sí, pero el ganado me va a repetir en las inseminaciones. Sí, pero si llega la fiebre aftosa es peor todavía porque usted no va a tener ni cómo reproducir esas vacas. Y eso afecta directamente nuestros ingresos y va directamente contra nuestros propios nuestro propio bolsillo en ese tema. Entonces, el mensaje claro es, nosotros los ganaderos tenemos la obligación de pensar como país, tenemos la obligación de Sí, señor. pensar con responsabilidad. No es Sí, señor. simplemente, y siempre es alguna posición que yo siempre tengo y es, paremos de echarle la culpa al gobierno. Es que el gobierno no hace por mí, es que Fedegan no hace por mí, es que Analag no hace por mí. Hombre, nosotros también tenemos nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Mike McCloskey hace unos días en nuestros conversatorios decía, es muy importante que nosotros entendamos que como ganaderos tenemos unos Ujú. compromisos y debemos estar comprometidos a entregar un producto inocuo, debemos estar comprometidos a Sí, señor. respetar el medio ambiente, debemos estar comprometidos con la responsabilidad social y los buenos ganaderos lo entendemos a la perfección y no somos buenos porque queramos decir que somos buenos, sino porque tenemos ese compromiso. Y obviamente no somos perfectos, porque no somos perfectos, pero estamos comprometidos con mejorar cada día y hacer las cosas mejor. Entonces, la lactosa no es un problema del gobierno y la vacunación no es un problema de Fedegan ni es del Fondo Nacional de Ganado. La lactosa es algo que nosotros como ganaderos es nuestra obligación defender nuestro patrimonio, como Sí, lo es señor. la brucelosis, como lo es la tuberculosis y como lo son todos los otros programas que nosotros como ganaderos deberíamos implementar en nuestras fincas para tener nuestros ganados sanos. Y ojo, muy importante, el tema de la salud pública. Muy Sí, importante señor. tener en cuenta que el tema de la salud, nosotros producimos alimentos que nutren a los niños, nutren a los adultos, no es producir leche por producir leche. Entonces, cuando nos concientizamos del propósito de nuestro como productores, creo que empieza a tener mucha más relevancia el tema de para qué estoy dando mis recursos, cuál es el objetivo de la parafiscalidad y hacia dónde van esos recursos. Y no ponernos solamente en la situación de la crítica, porque es muy fácil sentarse en el banquillo a criticar y acusar, sino realmente la invitación es a enterarnos y realmente la invitación es a acercarnos a entidades como ANALAC o acercarnos al gremio que nos identifique para que realmente podamos sacar este país ganadero adelante. Javier, en 2 minutos, o lo hagamos lo mejor ya, los live duran solamente 1 hora y creo que ahora viene lo mejor, que es hablar del presente del sector lechero colombiano y vamos a hablar del futuro de la lechería en Colombia y en el mundo. Entonces te invito a que nos desconectemos en este momento, ya volvemos, nos conectamos todos para seguir estas dos temáticas muy importantes hoy con Javier Ardila, gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Leche de Colombia. Entonces ya nos vemos, Javier, nos reconectamos. Vale, listo.